Bueno, muchísimas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y llegó el momento de la entrevista. Te digo que casi tartamudeo de los nervios que tengo. Como te podrás imaginar, si estás en YouTube viéndonos, ya ves que estoy con personalidades de la literatura chilena, que en realidad esto va a ser una conversación súper enriquecedora para mí, para vos, que estás sintonizando Conciencia Top Brew. Y vamos a saludar a mis invitados. Tengo aquí a Juan Antonio Mazzone y a Benedicto González Vargas, mi amigo, por favor. Y gracias a Benedicto que llegué a Juan Antonio Mazzone. Vamos a saludar a Juan Antonio. ¿Cómo está, Juan Antonio? Un saludo a la audiencia, por favor. Un saludo fraterno para todos. Estoy muy contento porque así como Luisa nos explica cómo logramos vincularnos, también debo recorrer el mismo sendero y entonces a través de Benedicto, mi gran amigo, llego a Luisa. De manera que qué importante es que existan esas personas puente en la vida. Ay, Bueno, yo les deseo que la palabra que compartimos en nuestra lengua y está habitada por las humanidades de cada uno de ustedes y de nosotros, nos pueda justamente provocar una experiencia de unidad en lo diverso, pero sobre todo de sabernos que ante todo somos seres humanos. gracias por este saludo. Benedicto, ¿cómo estás, amigo? Hola querida amiga, un gusto de saludarte de nuevo. Muy contento yo. Este año hemos tenido varias oportunidades en que nos hemos encontrado en distintas situaciones, tanto con los niños, con mis estudiantes, como contigo en diversas eh, acciones literarias. Y hoy día doblemente feliz porque debo decir que Juan Antonio es para mí una persona muy importante. Voy a contarte que yo lo conocí en la universidad. Fue mi profesor de literatura, pero fue la primera persona que conocí en esa universidad. Pues yo me venía reintegrando después de 5 años de haber salido y no pude estar en mi universidad original, entonces me fui a otra y en esa otra me recibió, me dijeron, te va a atender el jefe de estudio. Y era Juan Antonio Mazzone. Y yo que lo había visto en la prensa, tenía un par de libros de él, etcétera. Me llamó mucho la atención. Y luego tuve la fortuna de tener harto tiempo clases con él. Y ahí fui conociendo no solo su literatura, sino que también su forma de enseñar, eh, su forma de pensar y lo más importante, su forma de actuar. Y la verdad es que mi aprecio, mi cariño y mi admiración por Juan Antonio son algo realmente eh, profundo. Y aunque tuvimos más de 20 años sin hablar, ¿no? Pero no porque estuviéramos enojados, sino porque la vida nos había llevado por distintos lugares, un día me vino la inquietud y dije, tengo que encontrarlo. Y empecé a dejarle mensajes por todas las redes que yo sabía que podía tener. Hasta que me contestó en una, ya no me acuerdo, eso fue de haber sido hace unos 5 años. Así que imagínate lo contento que estoy ahora de poder entrevistarlo junto a ti, mi querida amiga, y dar a conocer las últimas cosas que estaba haciendo Juan Antonio que han sido muy interesantes. Claro que sí, Benedicto, y súper agradecida por esta manera de vincularnos, ¿no? Y en un día, en una semana muy especial para Chile, que estamos en un aniversario, así que estamos felices, muy significativo este encuentro. Y siempre que hay un encuentro literario como este, nos sentimos fortalecidos, más los escritores, los novelistas, los poetas, ¿no? Y de eso se trata hoy, esta entrevista, conversación, para nutrirnos. Yo les quiero contar que Juan Antonio Mazzone, nuestro invitado de hoy,
Nació en Santiago de Chile. El 20 de junio, wow, qué día para nosotros es el día de nuestra enseña nacional, de nuestra bandera. El 20 de junio de 1950, poeta, ensayista, profesor de castellano, magíster en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus libros de poemas son algunos. Nos poblamos de muertos en el tiempo, en 1976. ¿Qué fecha? Alguien hablará por mi silencio, 1978. Las horas en el tiempo, 1979. En voz alta, 1983. Las siete palabras, 1987. Traducido, escuchen, las siete palabras ha sido traducido al portugués por el escritor brasileño José Afrânio Moreira. Poemas del amor joven, en el 89, A raíz de estar despierto, en el 95, Pedazos enteros, en el 2000, La pequeña eternidad, del 2004, En el centro de tu nombre, 2004 y 2014, este traducido al italiano por Paola Bradamante, La ola sumergida en el 2014. Juntémonos ahora, como ahora, como estamos juntos. 2018. Ventanas a la luz del 2024. Edición trilingüe. Ventanas a la luz trilingüe. Español, italiano, portugués, de poemas éxfrasis, en colaboración con Estefanía Di Leo, quien tradujo los textos al italiano y la escritura Gladys Mendía al portugués. Una selección de poemas en la voz del autor registra el disco Le doy mi palabra, que yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Lo voy a seguir buscando del 2004. Te estoy hablando de Juan Antonio Mazzone, que si estás en YouTube lo estás viendo, y si no lo vas a escuchar dentro de un rato, conversar seguramente con Benedicto. Bueno, tiene ensayos, antologías, prólogos y textos en revistas, diarios y además de interesantes aportes bibliográficos. Complementan un trabajo que se traduce en medio centenar de libros. Títulos en prosa son Pepita Turina o La vida que nos duele, ¿m? De 1980. Wow, Jorge Luis Borges en su alma enamorada, del 88. De Abismos y Salvaciones, en el 96. Rosa Cruchaga o El eco de la transparencia, 2000-2009. Y Periodismo estético, el 2008. Ha antologado textos de Fray Luis de León, Francisco de Quevedo, César Vallejo, Gabriela Mistral, Roque Esteban Escarpa, Manuel Bandeira, Juan Guzmán Cruchaga, Alfonso Calderón, Rosa Cruchaga, Humberto Díaz Casanueva, Miguel Arteche, Fernando Durán Villarreal y poetas chilenos contemporáneos, entre otros, gente, como para no estar nerviosa hoy. Yo leyendo todo esto digo, ay, qué ignorante que soy, que tantas cosas que no conozco, ¿no? Mira, Juan Antonio Mazzone, lo último que te cuento, después charlamos, ha ejercido docencia en colegios y universidades. En 2009 dictó un curso acerca de poesía chilena en la Universidad de Salamanca, España. Juan Antonio es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua desde el 92 y correspondiente de la Real Academia Española. Pertenece a la Asociación de Escritores Italo-Chilenos y a la Sociedad de Escritores de Chile. Ay, Juan Antonio, por favor, gracias, gracias, gracias por estar acá. Yo digo, cuando escuchas alguien que lee tu reseña, ¿no? Dirás, todo eso.
¿Soy yo? No sé, a mí me pasaría. ¿Cómo te sentís cuando escuchás todo esto que hiciste y que estás haciendo y que vas a hacer en tu vida? ¿Cómo me siento? Me siento muy bien desde el punto de vista de haberlo realizado. Es que creo que la palabra, en el caso mío por lo menos, ha sido una consagración la palabra, ya sea en la escritura propiamente, ya sea en el mundo de la docencia y también de las comunicaciones. Eh, y es que la palabra es el lugar compartido, heredado y también que va forjando nuevos senderos eh, y que nos es común, pues. Y entonces es el modo en que podemos compartir lo más humano, lo más perdurable, y si no es perdurable como hecho, esto o aquello, pero la palabra se encarga de hacerlo más permanente. Entonces es una gran fraternidad, a mi entender. Y lo segundo, me siento bien porque he colaborado también en poner atención en la obra de otros, porque uno no va solo en esto. Ese andar a codazos en las carreras literarias no va conmigo, descreo de ello, creo que vamos de camino nomás. Y si algún verso por allí logra dar en el blanco, maravilloso. Y si no, no le va a pasar nada a las estrellas. Y qué buen Esa es mi camino. convicción. Y qué buen camino, Juan Antonio. Yo te estoy conociendo y no me lo perdono no haberte conocido antes, por eso sigo agradeciéndole a Benedicto, ¿no? Y en este camino que tenés de reconocer a los otros, de valorar a los otros, lo que estuve recorriendo de tu trayectoria tiene que ver con esto. Te he escuchado leer poemas increíbles de otros escritores importantes. Eh, a ver, que me lo anoté por acá, pero no lo encuentro. Y mi memoria para los nombres es terrible. Pero sí, sí. Por ejemplo, Gustavo Donoso. Ay, qué belleza esos poemas que te escuché declamar. Ah, Sí, 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 sí. grabé en una radio universitaria eso, sí, Y sí, sí, y pasa eso, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar a una personalidad claro. de la literatura como Juan Antonio, se van abriendo diferentes aristas, porque estás nombrando a otros grandes, de chilenos como de otros países, por supuesto, del mundo, de la literatura española. Y entonces vas ahí y recorres. Pero tengo que volver a Juan Antonio, digo, ¿no? Pero por eso digo, ay, cuánto que desconozco y cuánto me falta aprender todavía. Es que estoy Bueno, en la edad del crecimiento, Juan Antonio. a todos nos sucede lo mismo. Si es imposible estar al día, No se uno puede. no puede estar al día ni siquiera de sí mismo. Claro. ¿Sabes qué me resultaba curioso leyendo los títulos de tus poemarios, ¿no? Em, las fechas. Las fechas, y uno no tiene más que preguntar qué significó para vos esa etapa negra de tu país, ¿no? La dictadura. Y cómo en el transcurso de esa misma dictadura vemos que sacaste nos poblamos de muertos en el tiempo. Alguien hablará por mi silencio. Qué obras increíbles deben ser. Y las quiero tener en mi biblioteca, eso, ¿no? Pero vamos a la Bueno, pregunta, ¿no? ¿Qué veremos. significó para vos esa etapa de tu país, la dictadura? Eh, bueno, significó una prueba muy fuerte, desde luego, pero yo siempre he sido independiente desde el punto de vista de militancias. ¿M? Eso es lo primero. Yo mismo estuve en una breve temporada, estuve detenido una breve temporada. Cuando digo breve temporada, una semana, y por lo tanto mi situación no es comparable a la sufrida por otros.
pero también quiero ser justo con algo. Nada en la historia se produce porque sí. Entonces, si yo quiero entender ya, entender, no reaccionar emotivamente, sino entender un periodo, ineludiblemente, si es que quiero ser honesto, tengo que ver qué pasó, qué antecedentes hay allí, qué antecedentes. Y cada quien tiene su cuota de responsabilidad, unos más que otros, por supuesto, pero entonces quiero dejar planteado eso porque una cosa es hacer un análisis histórico y ello requiere un conocimiento de fuentes, un recordar muchas cosas y otro asunto muy diferente es evocar una experiencia de tono personal, la peripecia personal, ¿no? Eso es distinto, es distinto. Sí, por- Entonces, prefiero hacer esta distinción con el propósito de que no nos alejemos con la imperfección que supone cada intervención de alguien, eh, que no nos alejemos de una verdad por lo menos posible en la historia, ¿no? Y que tiene que correr tiempo para poner las cosas en su sitio. Pero es muy complejo todo. La historia no es una cuerda, la historia es una trama. Entonces intervienen muchos factores, muchos factores. claro. Yo en términos de lo escrito me quedo claro con la reacción de lo humano, más directamente. Por ejemplo, pensando en muchos jóvenes, eh, puedo compartir, es breve este Por texto. favor, Pero por favor, por supuesto. Aprendí a disparar, pero me muero. Un hombre joven, hecho soldado, confidencia sus últimos momentos. Cuando los vi aparecer, amé los temores de la infancia con aterrada complacencia. Cuando los vi aparecer, se me sofocaron los recuerdos y el alma no fue capaz del cuerpo. Cuando los vi aparecer, recordé cada fiel presentimiento y se me untó de vértigo la calma. Cuando los vi aparecer, de nada me valieron las arengas ni el diploma de manos del ministro. Cuando los vi aparecer, el ayer se mostró tan mentiroso que el amor ya no tuvo confidente. Cuando los vi aparecer, dispararon de la noche a la mañana. Desde entonces me muero en esta página. Bueno, este poema pertenece a un libro que se llamó En voz alta. ajá. Y entonces alguien está en el límite, en su propia última frontera y van pasando sucesivamente en su interior todas estas situaciones, ¿no? Eh, y esa persona es joven. Esa persona es joven. Bueno, y así tantas otras cosas. Bueno, Antonio, ¿cuáles dirías tú que son los grandes temas de tu literatura? ¿Cuáles han sido aquellas temáticas que has abordado con mayor profundidad o con mayor interés o con mayor asiduidad? Eh, y por qué de entre las muchas posibles son aquellas las que has tomado como bandera en algún momento? Eh, Gracias por la pregunta. En primer lugar, debo decir que estoy convencido de que la escritura, como el habla, necesitan de silencio, que los acompañe, porque de lo contrario sería una continuidad ad infinitum de un ruido, ¿no? O de un vacío. Entonces, la palabra siempre va a actuar con silencio. ¿No? Lo otro, ¿por qué esos asuntos o temas y por qué no otro? Porque uno es de una manera y no de otra. Y porque es misterioso finalmente cuáles son los afanes
que me van también escogiendo, porque yo respondo en tanto cuanto soy proclive, me tocan, me interesan más estos aspectos que otros, por una profunda razón de ser que a ratos se vislumbra y otros tantos queda en penumbra. Pero en cuanto a los temas, podríamos decir, o motivos, bueno, tam- también hay que decir que prácticamente todos los seres humanos que escriben van a tocar las grandes experiencias, la afectividad, su relación con la duración, o sea, con lo temporal por un lado y con la trascendencia, si se abre esta también. Las relaciones con otros en situaciones de conflicto, en situaciones de vínculo. Eh, la admiración eh, como principio de asombro también que me lleva a descubrir al otro y a lo existente, a la criatura, a la obra, como una presencia. Porque hay dos maneras, grosso modo, muy simplificando, muy simplista esto, pero hay dos maneras. O veo el mundo como presencia o lo veo como vacío. Entonces, lo que han hecho otros, la obra pictórica, escultórica, la musical, etcétera, que es en mí, cómo la recibo, frente a esto también reacciono. Y de manera que ahí tenemos algunos de los motivos y otro es, podríamos decir, con un acento de tipo social, eh, no, no vinculado necesariamente a un partido político, pero sí como reacción de lo humano, son mis congéneres y por lo tanto ante ese dolor o ante esa esperanza tengo algo que decir o por lo menos me involucra. Esos son, grosso modo, eh, y yo tengo naturalmente una visión trascendente de la vida. Soy creyente, entonces tengo muchas admiraciones en este mundo, pero creo no tener ninguna idolatría. Perfecto. Juan Antonio Mazo. Con él estamos conversando junto con mi amigo Benedicto González Vargas y vos estás sintonizando Conciencia Top New, por supuesto. Pero escuchaste, yo me quedo con esto, bueno, hace un ratito nos dijiste cuando te pregunté sobre la dictadura, ¿no? Que, o algo así, que las cosas pasan por algo, ¿no? Las cosas en nuestra vida, las dificultades, las alegrías, los amigos, las relaciones, este momento que estamos viviendo, por algo pasan. Y yo personalmente pienso que es para aprender. ¿M? Por aprendizaje, constantemente estamos aprendiendo. Y si no aprendemos, ¡buah! Ahí no sé. ¿Qué va a pasar con vos? Tenés que aprender para desarrollarte y evolucionar. En eso estoy, por eso te digo siempre que estoy en la edad de crecimiento. Bueno, Así es. Juan Antonio Benedicto, un placer. Esto de el tiempo, ¿no? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué temas? Y nos mencionó el tiempo, la trascendencia, los vínculos, la admiración, la sorpresa, las relaciones, y que todos escribimos. Qué interesante esto. Ahora, el tiempo me interesa, ¿no? Porque veo en los títulos de tus libros, ¿no? Que ronda por ahí las horas en el tiempo. Em, la juventud, em, los muertos en el tiempo, ¿eh? Nos poblamos de muertos en el tiempo, y las distintas etapas en las que ha transitado esta vida y va a seguir transitando de Juan Antonio Mazzone. ¿Está aprendiendo todavía Juan Antonio? No he salido
todavía de mi condición de aprendiz. Y lo digo sinceramente. Es que, ¿quién sabe a plenitud qué? ¿Qué es lo que sabemos? Si llega un momento de pruebas finales y los médicos dicen, a partir de ahora solo cabe un milagro, ¿ah? Supongamos, ¿ah? Eh, o mire, ¿y cuántos pasos me quedan en este mundo? ¿Y quién lo sabe? Y así, por decir algo. De manera que siempre es necesario aprender, pues, y aprender más bien es la apertura. Ahora no tengo necesariamente que obligarme a ser hábil en todo, es porque hoy día, no sé si es entre cómico y absurdo, pero hay fórmulas para todo. Entonces, la señora que en televisión nos enseña a mirar el atardecer. La otra persona que nos tiene que enseñar a pestañear, porque nunca hemos sabido hacer nada de esto, a respirar, a ponernos de pie, a sentarnos. eh, si ustedes se fijan, si siguiéramos cada uno de estas enseñanzas, que no digo que sean malas en sí mismas, ni mucho menos, pero es imposible vivir, se nos quedaría fuera nada menos que el hecho de vivir. Es el riesgo de vivir, de aventurarse, de elegir, de equivocarse también. Todo eso. Entonces, por eso que siempre aprendemos, pero de ahí a transformarnos en un seguidor de recetas infinitas, no, no se puede, no se puede. No, no. ¿Mm? Porque si no caemos en aquello de que a lo mejor hablo del amor a la humanidad, pero no descubro al prójimo que tengo al lado mío. Exacto. Y eso sucede mucho, ¿ah? Sí. Mucho, mucho. Y a Eh, veces uno piensa, Juan Antonio, qué le pasa a los pueblos, ¿no? Con esto de tropezar siempre con la misma piedra en cuanto a el poder que elegimos. Tenemos ese poder del voto y sin embargo volvemos a caer. ¿Y qué le pasa, no? ¿Y Al- qué nos pasa? Que somos reiterativos, majaderos en nuestros errores. Sí, Por una masoquistas, parte, digo. Masoquistas. claro, somos pero verdaderamente contumaces, no sé, tercos. Sí, sí. Eh, no hay nada que... A ver, todo puede llamarnos la atención, pero al final son pocas las novedades, ¿ah? Ese. Nada nuevo bajo el sol, ¿ah? Y En lo sí, humano se refiere a eso, ¿no es cierto? En lo humano nada nuevo bajo el sol. Lo que existió, existe y seguirá existiendo. Y así en esto, en la conducta humana, en los tipos humanos. Nada nuevo. Si mira, esto es cuestión de escarbar en la historia, recorrer episodios y nos daremos cuenta que los seres humanos no hemos evolucionado mucho. Nos claro, cuesta dar un paso más que pudiéramos decir tenemos mayor conciencia. Es exacto. curioso eso, ¿ah? Claro, Juan Antonio, Entonces, digo yo, ¿no? ¿Será que los seres humanos no podemos, a ver, ir a nuestro interior y preguntarnos a nosotros mismos, darnos cuenta? Y a veces hay grandes mayorías que siguen a un ídolo, alguien que está ahí y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Por lo menos acá yo veo en Argentina, ¿no? Que te lo muestran ahí en las redes por TikTok y es re simpático, no sé qué, y te prendes a esa persona en lugar de pensar en un verdadero movimiento que te puede llevar, ¿no? A desarrollarte como ser humano, como sociedad, que tenga en cuenta la educación. Por lo menos acá en Argentina nos vivimos preguntando eso. ¿Por qué la educación está tan vapuleada, tan poco puesta en el plano que debe estar,
tan reforzada, tan poco reforzada, tan poco presupuesto para la educación. En ese sentido, Mm, ¿qué mm, pensás? sí. Eh, sí, eso es, los presupuestos depende de varios factores, uno de ellos de lo que se disponga, pero al mismo tiempo también de la valoración que yo le doy, ¿no es cierto?, a las cosas. Eh, Sin embargo, junto con reconocer eso, que siempre se podrá hacer de una manera más óptima, pero hay algo fundamental. Mientras no incentivemos el despertar de la conciencia, de la parte, el papel que me corresponde de manera indispensable en mi desarrollo, en mi crecimiento, que es siempre con otros, ¿no? Va redundando en otros y a su vez y viceversa. Mientras no despertemos esa iniciativa, esa conciencia, ese querer asomarse y atreverse a tomar las riendas de la vida hasta donde sea dable, quedaremos siempre también en una actitud de espera que otro solucione las cosas. Y a eso nos acostumbramos de tal manera que nos tornamos remolones y a uno escucha por aquí, por allá, entonces hablamos infinitos, infinitos derechos, pero nunca de un deber. Los derechos los voy obteniendo también junto con el desarrollo de los deberes. Y lo que me corresponde a mí es insustituible para mí mismo, ¿no es cierto? Y Claro, esto y reza en cada una de las personas. sí, Entonces, este factor de la responsabilidad, de la conciencia, de la voluntad individual, pero no individualista, que es distinto, claro. creo que ha hecho mucha falta y eso se ha eclipsado durante por lo menos medio siglo, si no un poco más. Entonces, por eso que esto que vemos hoy día no es el resultado de los 5 años anteriores, es mucho más que eso, como proceso de la historia, por supuesto. Entonces, ahora, así como alguien dijo que se puede, en fin, reducir la historia a un pensamiento, bueno, podemos ensayar una paráfrasis, podríamos decir que la historia de la humanidad en buenas cuentas, no únicamente, en buenas cuentas, es la historia de las idolatrías también. Claro, porque le confiero ese poder a ese o a eso, llámese partido, llámese devoción, llámese no sé qué, eh, llámese un deportista famoso o la farándula. Bueno, pero son todos diosecillos nomás. Si la vida es un misterio, es un milagro al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos que organizar para hacer vivible esto, este don que se nos ha dado, porque no lo hemos merecido, nos lo dieron. Ahí está. Porque, porque, Claro. eh, si no es caer en un estado de adolescencia mental, en Ujú. que yo no pedí nacer, pero ¿cómo iba a pedir si antes no era, hombre, por Dios? Entonces, claro, no me vengas con esas cosas. A las sociedades les pasa lo mismo, yo creo, o algo parecido a las etapas psíquicas que vivimos en las sociedades. Y hay momentos de mayor altura que otros, es verdad. Tal Y cual. parece que la historia es una montaña rusa. Ay, 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 la vida, misterio, milagro. La ¿Eh? historia de una montaña rusa. Sí, estoy hablando con Juan Antonio Mazzoni. Te lo repito y te lo repito porque a lo mejor sintonizaste recién. Y lo lamento porque te perdiste la primera parte, pero seguimos, seguimos. Ahora, escúchame. Mira, Luisa, Ahora te voy a dar la palabra, Benedicto, pero espera. Yo conozco Chile, va.
conozco una parte de Chile, allá al norte, Andacollo. Anda, Y, Goyo. sí, y ahora en octubre voy a ir nuevamente. Y he recorrido escuelas ahí de ese pueblo mágico, Andacollo. Y para mí la educación, las escuelitas bien acondicionadas, los maestros con material didáctico, que para mí era una sorpresa, porque acá en las escuelas de Argentina, perdón, pero no, no. Eh, lo vi con mucho compromiso de parte de los docentes, los niños chilenos. ¿Qué importancia le dieron a los poetas que fuimos a las escuelas? Y eso lo tengo que destacar. La ciudad, vernos en las calles de Andacollo, cuando andábamos ahí, íbamos al edificio consistorial a juntarnos a leer. Y las personas nos veían pasar y me pareció muy lindo y siempre lo recuerdo, un niño que iba con su papá y le dice, papá, un poeta, ahí vienen los poetas. Digo, eso es extraordinario y hace mucha falta. ¿Mm? Benedicto, te doy la palabra por ahora. Por ahora. Amiga mía, bueno, Juan Antonio hablaba del despertar de la conciencia. Bueno, estamos en Radio Conciencia Top News, así que qué mejor tema. Pero uno de los grandes temas que cruza la literatura de Juan Antonio es la trascendencia. Y a mí me gustaría escuchar uno de esos bellos poemas que él tiene relativos a la divinidad, a la trascendencia eh, que está más allá del ser humano. Así que Juan Antonio, te invito, si tienes algo por ahí a mano, tienes Eh, bellísimos poemas sobre ese tema. el del 3 voy a decir el que tengo a mano en este minuto. ¿Ah? Ustedes saben que en la numerología eh, bíblica, sobre todo, bueno, los números tenían significado. Es la parte más antigua, en el Antiguo Testamento, que es el periodo más largo. Eh, de manera que yo le asigné una característica que goza del número 7, que es la perfección, el máximo equilibrio, etcétera. Pero yo se lo asigné al 3 y van a ver por qué. 3 es el número perfecto. 3 son las personas primordiales. Los años ocultos del Mesías fueron 30. 3 los Reyes Magos y la Sacra Familia. Las tentaciones 3 y los regalos. Múltiplo de 3 los 12 apóstoles. 3 en el Tabor y 3 en el Calvario. Fueron también 3 los años públicos. 3 veces los dejó velando en los olivos y por otras 3 los halló dormidos. Las negaciones 3 y las horas de la cruz. 3 veces Cristo dijo, tú me amas. Las consultas de los jefes fueron 3. Pilato vaciló también 3 veces. 30 monedas fue la tasa para el hijo y el velo del templo se rasgó a las 3. Al tercer día resucitó de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, 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 Juan Antonio, gracias, Benedicto, por esa introducción ahí que nos llevaste a este poema. Numerología. ¿Cuántas cosas tiene que ver esto de la numerología y todas esas? ¿Son ciencias, Juan Antonio? Te pregunto porque no sé cómo llamarle a todo esto, que tiene tanta verdad. Yo como que la vez pasada en una feria del libro estaba al lado de mi stand un numerólogo, tarotista. ¡Ay, qué miedo! Pero me dice, haz la firma y yo te digo.
No, no, gracias. No quiero saber qué va a pasar Era después un de... grafólogo ese. Grafólogo, pero todo... Claro. Ah, mm, Mira, son todos cauces de conocimientos. sí. Cauces de conocimientos. Y así como eso, otras disciplinas. No todo saber tiene que ser la ciencia, porque la ciencia tiene su propio método, naturalmente, y es estupenda para los estudios y descubrimiento de mil cosas. Ujú. Pero eso tiene un límite, que es el mundo de la materia, esencialmente. Y luego, bueno, hay otras formas también de abordar la vida y de abordar lo existente. Bueno, como en todas las cauces, algunos pueden desbarrar y pueden conducir a verdaderos disparates, pero en otras habrá una profunda observación y los pueblos, no las masas, sino el pueblo, ese más rústico muchas veces, logra, por ejemplo, traducir en el idioma, crear dichos, refranes, ¿no es cierto? Observaciones de la conducta, de lo permanente que va cambiando de situación, pero permanece la misma lógica interior. Si los pueblos a veces logran atrapar o traducir en palabras sus observaciones profundas, y no lejos de la vida y no lejos del sentido común, que eso es muy importante, porque el verdadero saber no está lejano del sentido común, en el sentido de realidad, ¿no? De sentido de realidad. Esto es un árbol y este es un elefante, no es lo mismo una cosa que otra. Y, bueno, también entonces los que han estudiado otras cosas pueden establecer como buscadores de verdad, pueden alcanzar cierto grado de conocimientos también. ¿Por qué no? En medio de esto se infiltra una caravana de charlatanes, Ajá, sí. como en todo, ¿ah? Sí. En todo es así. Bueno, hay que distinguir las voces de los secos, decía Antonio Machado. Mira, claro. Además que la verdad, siempre la pura verdad está dentro tuyo. Yo de eso, la verdad que Sí, a través de mi vida lo tengo tan claro. Y el sentido común. Guau, esto es fundamental. Siempre lo tuve por delante. El sentido común. sentido, ¿Dónde lo encuentro? Dentro de uno mismo. Lo por encontrás, por experiencia, supuesto, claro. por Por experiencia. supuesto, de toda tu historia también, de toda tu formación, de toda tu Sí. herencia, tantas cosas. Yo te Una digo, chica, quiero sí, sí, sí. compartirle, una chica a quien visité yo durante un largo tiempo en la cárcel. eh, en fin, después ya salió ella de esto hace algunos años, ella estudió y está en otro plano, notable ella. En una ocasión de hora de visita, le conté yo algo que me había sucedido con otra persona en particular. Y ella que en ese momento no había terminado su enseñanza escolar, que venía de un mundo muy precario y que, en fin, y por otro lado, y por algo estaba ahí. Entonces, yo le cuento esto y ella me escucha y me dice, bueno, me dice, es notorio, estoy traduciendo, claro, es notorio que esa persona a la cual usted alude no se ha dado, no ha valorado la experiencia de contarlo como apoyo. ¿Mm? A usted. Bueno, hasta ahí captaba lo que yo había dicho, pero me agrega. Y usted sabe, pues me dijo, mientras no nos demos cuenta, no amanece. Yo pocas veces he escuchado en tan pocas palabras una lección de sabiduría.
porque la sabiduría tiene eso, se la dice, se la profiere, se la comparte de manera tan sencilla, tan esencial, que en el otro despierta hasta una imagen. Por eso las parábolas, por ejemplo. Por eso una serie de pensamientos de las grandes tradiciones, ¿no? Culturales y espirituales. En pocas palabras se coge el vuelo, ¿no? Eh, y allí y se presenta, en pocas palabras, ahí está dicho. Pero la sabiduría, a diferencia de las meras lucubraciones, la sabiduría siempre asienta en la realidad, Claro. Mientras no nos demos cuenta, no amanece. no amanece. Por favor. Y sabes, Juan Antonio, que yo tengo muchos amigos privados de libertad en mi radio, en esta radio Conciencia Top New, y siempre tengo oportunidad de nombrarlos. Tenemos un programa que se llama El Colectivo por los Derechos, que el conductor y creador es Claudio Lugo. Él está privado de libertad en una unidad penitenciaria de acá de Buenos Aires y trae siempre compañeros, ¿no? De las diferentes cárceles y unidades penitenciarias del país, ¿eh? ¿Y cuánto que aprendemos de ellos? ¿Será que ese encierro? ¿Será eh, porque, bueno, la privación de la libertad? ¿Qué pensás, Juan Antonio, sobre la privación de la libertad? Y te pido disculpas que me estoy excediendo en el tiempo en esta entrevista, porque ya me imagino que estamos excedidos, pero no importa, no importa porque este tiempo es muy valioso para mí y para mis oyentes. ¿Qué pensás sobre la privación de la libertad? Que, bueno, todo lo que se ha dicho y otro poco. Es tremendo porque es la negación de nuestra base, porque partimos para vivir y para movernos, para tener iniciativas, para poder manifestar también nuestras elecciones, en fin, para ir decidiendo también formas de conducta, etcétera. Yo creo que Cervantes lo resumió en un verso: libre nací y en libertad me fundo. Ay, Eh, gracias. claro, Porque de todas claro. maneras, Juan Antonio, ellos pueden estar privados de su libertad física, ¿no? De movimiento. Eso Y siempre sí, nos dice, Claudio Lugo en ese programa, ¿no? Pero la sí. mente vuela. Tienen libros editados, ojo, tienen pabellones literarios, tienen Mm. pabellones editoriales. Son Mira, increíbles, mis amigos. Sí. no hay ninguna posibilidad, se puede aniquilar a alguien, sin duda. Eh, pero el resorte último del misterio de la vida y de la clave y del significado, no. Como dijo, no recuerdo si fue Santo Domingo, al rey de Navarra: me podréis quitar la vida, pero nada más. Por favor, Claro, o sea, claro. es que de todas Nada maneras más. se escapa más allá. No, no hay quien logre, se puede aplacar un movimiento, se puede aplacar por un tiempo ciertas cosas, pero se puede arrasar incluso con eso durante un tiempo, pero la condición y la naturaleza humana propiamente tal requerimos ser libres, Así. libres, no libertinos. Perfecta Libres, aclaración, libres, por seguro. libres. Por- claro, porque la libertad siempre es para algo, porque si no es un acto de indolencia nomás, ya no es libertad, no estoy poniendo mi voluntad. La libertad funciona con la voluntad de la mano, van de la mano porque de lo contrario,
¿qué sentido tiene que yo escoja esto o aquello y al minuto siguiente ya renuncio? Claro, no podríamos encontrar un ejemplo que estuviera justificado, pero estamos hablando en general. Entonces, por eso que la libertad es algo, pero además algo que se va conquistando. Tiene Seguro, como, tiene una base, pero hay que, como todo hay que desarrollarlo claro. y hay que, en fin, encarnar eso. Sí, sí. Todo esto que estamos compartiendo con los auditores Sí, no pretende ser la última opinión del último pseudo filósofo europeo que escribe en difícil para que no le entendamos y creamos que es muy inteligente. No, nada de eso. Estamos hablando desde la estatura humana. Por supuesto que uno ha leído, por supuesto que uno ha escuchado, por supuesto que uno ha visto. Y entonces de todo eso ha ido forjando una conciencia y algunos criterios, ¿no? Por supuesto. Pero de claro. eso. Yo no quiero ser aprovechadora de tu tiempo, Juan Antonio. Le vamos a dejar la palabra a Benedicto y vamos cerrando porque podemos estar todo el día. No saben todas las preguntas que se me vienen a mi cabeza, pero no digo Luis. Bueno, adelante, Benedicto. Al Sí, respecto, Luisa, dos cosas, pues. sí. Puede quedar para más adelante una nueva conversación con Juan Antonio en algunos meses más, ¿cierto? Para poder abordar otros temas. Y por otro lado, ya que te acordaste que vienes a Chile, ojalá pudiéramos encontrarnos por Por acá en supuesto. Santiago, nos tomamos un café y conversamos con Juan Antonio, intercambiamos libros, yo también tengo algunas cosas que darte y voy a empezar a buscar algún librito de Juan Antonio por allí, más de alguno, ojalá, para poder hacerte un pack que podamos tenerte presente. No, Pero pero yo tengo para Luisa ya tan reservado ya. ¿viste? Mi querida Luisa, no nos podemos ir sin dejar a Juan Antonio que él nos entregue un poema de su propia elección. Eh, bueno, pero Perfecto. ante todo quiero agradecer este momento, este rato, este lapso, porque de verdad es eso, conversar, es versar con el otro, versar. ¿No es cierto? Los payadores saben de eso, ¿no? Versar con el otro. ¿Y de qué? ¿De algo que tengo que inventar? No, de algo que tengo que darme cuenta. Eso es todo. Eso es todo. Eh, bueno, algo, algo, algo un tantico distinto. A ver, a propósito del el poema, o sea, la escritura. A ver si se salva algún verso. El poema. Inicialmente esperé decirlo al modo de brisa anaranjada, sin disculpas en qué distraer lo indispensable. Pero este oficio consiste en darse cuenta y respirar sintiendo una mitad de sol entre los dedos o una cantidad hechizada de niñez para vivir lo necesario del momento. Conoce mejor la tarde el ánimo de mis ojos. Viento soy en que se alejan las horas y tantas cosas que decirle a la vida. De eso habrás de morir, me advierte, de una tarde que te sienta inoportuno. Por mucho menos que unas escasas gotas cayendo sobre una piedra distraída, espesa el alma y un aroma se abre paso en la sombra. Cosas que decir a la vida, solo alusiones de lluvia o una mancha de tarde. Nada más que brisa anaranjada. Gracias. Gracias, Juan Antonio Mazzone. La verdad, uno se queda sin palabras.
se emociona cuando escucha esos versos. Y yo tengo una idea. Mis A ideas. ver, Yo digo, la próxima, Benedicto, hacemos al revés. Que Benedicto sea el invitado y Juan Antonio y yo le preguntamos a él, ¿qué te parece? Se me ocurrió, Estupendo. bueno, vemos. Muy tienes bien, unas muy bien. ocurrencias Y después vamos demasiado rotando. extravagantes, Luisa. Vamos rotando. Yo soy la invitada y ustedes dos me preguntan, ay, Dios. Ay, Un sí máximo que ciclo sonamos. ahí. Ah, la verdad, súper, súper emocionada y no es para menos. Gracias, amigos. Y bueno, si ustedes saben de alguien que va para Andacollo, ahí le dan los libros, le hacen un paquetito, ponen Luisa Adet y alguien me lo va a hacer llegar. Porque el tema de Santiago, que uno toma un vuelo que hace escala en Santiago y luego otro a La Serena. Y yo como soy bastante lela, decimos acá para viajar en avión. Llego a Santiago y anda, ay, el horario y la puerta y dónde es para preguntando, re nerviosa. Y hasta que no estoy en la puerta donde sale el avión, qué sé yo, media hora antes, no vivo. Entonces no sé si nos vamos a poder encontrar, pero Pero ya date, a date un ver. día, date un día. Y pero ya tengo el pasaje, después te mando el pasaje que tengo y vas a ver que no es mucho que tengo ahí en Santiago para el otro vuelo. Mira, Pero bueno, igual te lo mando por las dudas, por ahí me Pero quieren en el mandar. aeropuerto, el encuentro puede ser Aeropuerto. en el aeropuerto, claro, Sí, sí, sí. si claro, algo podemos hacer por ahí. Ahí lo claro. vamos Algo a vamos buscar. a hacer, algo vamos a hacer. Gracias por haber escuchado esta entrevista y nos escuchamos, nos vemos y demás, demás, demás por Conciencia Top New la próxima semana. Gracias, hermanita querida, por hacer milagros en esta plataforma. Bye bye.